Bien, y vamos a empezar entonces la ronda de reflexión, de debate, de panel aquí. Santiago, quisiera darle la palabra a usted para empezar con una primera parte que es lo que se planteó durante el reportaje, que es el asunto relacionado a la fragmentación. Hay el riesgo de que, luego de 10 años en que ha habido un bloque tan sólido de Alianza País, más bien asistamos a un momento de división, de fragmentación, que impida llevar adelante las propuestas que ustedes tienen. Adelante, empezamos. Tiene la palabra. Bueno, habíamos imaginado el pueblo ecuatoriano que el hecho de tener una mayoría iba a permitir trabajar, legislar en favor de sus intereses, de la gente más pobre. Lamentablemente en estos 10 años hemos visto que las leyes que ha producido el movimiento Alianza País simplemente han significado un retroceso absoluto a los derechos y libertades. Se ha incumplido con ello que pretendieron imponer de las famosas garantías normativas. Recordemos que en la Asamblea Constituyente nos vendieron la idea de que teníamos que proteger esos derechos y por lo tanto establecieron una norma que es fundamental, la garantía normativa, a efecto de que la Asamblea y todo órgano con poder para normar debía respetar los derechos y garantías. ¿Qué ha ocurrido? Se retrocedió en el derecho a la seguridad social con el famoso Ley de Justicia Laboral, suprimieron el 40% del fondo de pensiones, eliminaron la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir la carrera que ellos deseen a través del sistema de admisión, han expedido estas normas del Código Monetario que han impedido que haya transparencia en el manejo de la economía. Nadie conoce cuáles son los números que respecto de la economía existen. Y en fin, se han dado una serie de leyes y normas que lo que han hecho es un retroceso absoluto. Perfecto, señor. Lenin. Miren, cuando muy joven veía los debates del Congreso Nacional, veía a mi padre ser el único legislador en ese escenario y la solvencia con lo que actuaba sostenía cualquier debate. Y el debate es consustancial a cualquier parlamento. Por lo tanto, no se debe tener ningún temor sobre la fragmentación de un parlamento si se tienen los argumentos suficientes para sostener un punto determinado en el debate. Así bueno, que yo en el debate no hay ningún problema. Eso es muy en la producción es lo crítico, claro, porque esas mayorías móviles, esa división, esa fragmentación no permite consolidar una propuesta sólida suficientemente fuerte para enfrentar. Muy por el contrario, yo creo que sosteniendo adecuadamente un argumento se tiene la posibilidad de también impulsar una propuesta determinada. Y más aún, si se va a discutir un tema educativo, por ejemplo, si se tienen los maestros detrás, si se tienen los estudiantes detrás, que impulsan no solamente al ponente de una determinada propuesta, sino al Parlamento en su conjunto, con seguridad tendremos la fuerza y la legitimidad para sostener una posición. El riesgo, ingeniero Gutiérrez, es que esta fragmentación impida en un momento dado una representación lo suficientemente adecuada en el Parlamento. Finalmente, los asambleístas son los representantes del pueblo, de la ciudadanía. El momento en que está tan dividido, esa representación se diluye, se dispersa, y ese es el riesgo. Nosotros estamos convencidos de que uno de los retos más importantes que tiene la próxima asamblea, o que tendrá la próxima asamblea, es no fallarle al pueblo ecuatoriano. El Ecuador está en una gravísima crisis y estamos a un pequeño espacio de convertirnos en otra Venezuela. De ahí que la propuesta general de Sociedad Patriótica es, punto número 1, todo lo malo que haya hecho el gobierno, cambiarlo de raíz. Es que eso pero no es lo así. bueno, es que eso no se pero puede lo hacer. bueno, sí se lo puede hacer. No, porque tiene necesidad de una mayoría en el Parlamento. Y ya le voy a explicar cómo. Y lo bueno que haya hecho el gobierno, mantener y mejorar. Para esto, el segundo punto y el desafío es que logremos, y nosotros vamos a impulsar eso, una gran unidad en la Asamblea, independientemente del partido político al que cada uno pertenezca, para trabajar en equipo y solucionar los graves problemas que tiene el país. Y 3, a más de fiscalizar y legislar, que son las misiones fundamentales que tienen los asambleístas, también nuestra propuesta, y vamos a trabajar en ello, es colaborar con el próximo presidente, el doctor Patricio Zuquilanda, para ayudar y mejorar la economía. ¿Y cómo esto lo vamos a lograr? Primero, recuperando la majestad del primer poder del Estado para que pueda, con independencia, fiscalizar y legislar.
En segundo lugar, desmontando el aparataje de persecución, de corrupción y de impunidad que ha impedido una fiscalización en el país. Una fiscalización sin perseguir a nadie, una fiscalización sin venganza, una fiscalización sin revancha, sino juzgando e investigando los casos de corrupción que son conocidos por todos los ecuatorianos. Y tres, pues, a través de una profunda reforma política, utilizando el artículo 442 de la Constitución, para en 5 meses tener una nueva Constitución que nos permita, pues... ¿Con la actual Asamblea? ¿Con la Asamblea más bien que se va a conformar? Por supuesto. ¿O llamando a una nueva Asamblea? Llamando a un referéndum. En 5 meses, de acuerdo al artículo 442, se puede realizar, finalmente con un referéndum aprobado por el pueblo ecuatoriano, una profunda reforma política llamada parcial, que la Constitución lo prevé. A ver, la palabra es para usted con un elemento que le pongo en la mesa, y es que esto de la representación me preocupa. Durante este periodo, la representación no ha estado en la Asamblea, llamémoslo así, sino en el Ejecutivo. Y desde el gobierno es que se ha establecido las tareas, las leyes, los afanes que quería el gobierno central. Andrés, buenas noches. Buenas noches a todos, sobre todo a la ciudadanía. 4 ideas breves sobre lo señalado. Primero, respecto al tema de gobernabilidad. Si ustedes recuerdan, en los años 90, el mismo Osvaldo Hurtado y Cordes, su tanque de pensamiento, recomendaban que para superar los problemas políticos del país había que tener gobernabilidad. La receta era que el presidente de turno tuviera mayoría en la Asamblea. Eso es lo que hemos hecho, un proyecto político que ha tenido esas condiciones y que ha podido gobernar. Eso le ha dado estabilidad al país. Recordemos que en los 10 años anteriores, 2096, 2006, ningún presidente electo terminó su mandato. Segundo, sobre fiscalización se ha señalado aquí. Me parece bien que incluso el video presentado por la producción señale los 5.800 pedidos de información que se han hecho. Todas las fuerzas políticas lo han hecho. Tengo una información, si la Cámara quisiera mostrarlo. Movimiento País, Creo, Avanza, Pachacutic, todos han hecho pedidos de información. No ha habido fiscalización. Lo que seguramente no hemos tenido en redes, y tal vez la gente tampoco quiere eso, es un show político. Tercero, discrepo con Santiago en el señalamiento de algunas leyes. Santiago no señala el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, no señala la normativa y la regulación que establece la obligatoriedad de que se dé seguridad, por ejemplo, a las empleadas domésticas, o Código de la Producción, Ley de Economía Popular Solidaria y otras. Y respecto a lo que señala el candidato Gutiérrez, yo creo que los ecuatorianos no están para querer refundar este país cada 10 años. Nosotros tenemos un mandato claro, es sostener lo que se ha hecho bien, corregir los errores que podemos haber cometido y tener el tiempo suficiente para completar temas que son de larga data, Andrés y ciudadanía. Si usted quiere transformar el aparato productivo, si usted quiere, digamos, potenciar la agroindustria, los países que han hecho esto han tenido procesos de 15, 20 años. ¿Usted no está de acuerdo entonces con esta propuesta que ha formulado el coronel Gutiérrez sobre una nueva constitución en base a un referéndum? En lo absoluto, y no yo, la ciudadanía no quiere eso. Sí, va a hacerlo con referéndum. No, pero veamos qué le vota la ciudadanía, si llegan a ser posible esa propuesta. Andrés, yo creo que la gente no quiere una refundación del país. Tenemos una excelente constitución y hay que hacer que esa constitución más bien tenga vigencia. Ok, coronel. A ver, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Básicamente 3 reformas. Primero, pero a través eliminar del referéndum, la constitución de una nueva asamblea constituyente. No asamblea constituyente. Una asamblea constituyente se demora mucho. El referéndum estoy hablando para que aprueben estas Estoy hablando reformas. A través del artículo 442, en donde los asambleístas aprueban una resolución de reforma a la Constitución. El segundo debate se lo debe realizar 3 meses después del primer debate y el Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para promover una consulta, un referéndum. Es decir, en 5 meses estaríamos aprobando una nueva Constitución. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Pero lo que dice Pablo es que ¿esto para qué? No estamos refundando el país.